Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Marianela Rago Zapata. Acompáñenme a ver todos los detalles. Marianela Soledad Rago Zapata nació en 1991 en la ciudad de Tierra de Fuego, en Río Grande, Argentina. Era la hija menor de Patricia Zapata y Eduardo Rago, quienes tenían otro hijo de nombre Matías. Marianela era una niña alegre, aunque algo tímida, a la que le gustaba compartir con su familia y ayudar a los demás. Quizás por eso, ya siendo adolescente, decidió colaborar como voluntaria en una organización no gubernamental, que brindaba apoyo escolar a chicos que vivían en extrema pobreza. Como toda jovencita de su edad, le gustaba divertirse y salir a bailar con sus compañeros, pero todo eso cambió cuando conoció a Francisco Amador López, de 22 años, un técnico informático también oriundo de Tierra de Fuego, pero que vivía en Cava. Venía de una familia marcada por la violencia, ya que su padre, el ingeniero Sergio Amador López, fue condenado a prisión perpetua por haberle quitado la vida a golpes a un hijo de solo 20 días de nacido. El crimen ocurrió el 17 de octubre de 1989, y según determinó la justicia, el hombre perpetró el hecho porque el bebé lloraba mucho y no lo dejaba descansar. 13 años más tarde, la exgobernadora Fabiana Ríos le concedió la reducción a 25 años de cárcel, basada en un decreto provincial, por lo que el hombre gozaba de permisos de salida frecuentes, los cuales le permitían mantener el contacto con su familia y con su hijo Francisco. La relación entre Marianela y Francisco comenzó en 2008, mientras ella cursaba el último año de secundaria, en la cual él era su preceptor, una especie de tutor u orientador de estudiantes. Al comienzo las cosas entre ellos parecían ir bien, y aunque la chica no lo presentó oficialmente como su novio ante sus padres, ellos sabían de la relación, la cual comenzó a volverse tormentosa a inicios de 2009, luego de que Marianela se graduara de la secundaria. La joven había decidido estudiar periodismo, por lo que se mudó a Buenos Aires para comenzar sus estudios universitarios en la Escuela de Comunicación ETER, mientras que Francisco hizo lo mismo para iniciar su carrera como programador. Ella se instaló junto a su hermano mayor Matías en un departamento en la calle Tucumán 2080 de Valvanera, mientras que Francisco se mudó a Recoleta. A pesar de la distancia, Marianela mantenía permanente y estrecho contacto con sus padres en Río Grande, quienes al cabo de unos meses comenzaron a notar algunos cambios en su hija, pues había dejado de ser esa chica alegre que solía divertirse con amigos. Ese cambio se debía a Francisco, quien no toleraba que Marianela estuviera acompañada ni siquiera de amigas. El hombre la tenía controlada. Sabía a qué hora salía de clases y la buscaba para evitar que saliera con sus compañeros. Le mandaba mensajes a todas horas, y si por alguna razón ella no le contestaba, él se enfurecía y la golpeaba. Pronto la joven comenzó a llegar a clases con moretones y golpes en distintas partes del cuerpo, los cuales justificaba ante sus compañeros diciendo que se había caído o golpeado con algún objeto, pero en realidad era su novio el causante de las heridas. Durante meses la joven soportó las agresiones en silencio, pero los maltratos de Francisco eran cada vez peores, al punto de que para junio de ese mismo 2009, la joven llamó a su madre en una ocasión llorando para contarle sobre una de las tantas discusiones que había tenido con su novio. En esa oportunidad, Francisco le había gritado e incluso la había amenazado, diciéndole que nunca más iba a poder dormir tranquila. En ese momento la madre de la chica se preocupó y le pidió a la jovencita que se alejara del hombre. En ese momento la madre de Marianela se preocupó y llamó al hombre para decirle que se alejara de su hija. Los padres de la chica pensaron en solicitar una orden de restricción de acercamiento en contra del sujeto. Sin embargo, al día siguiente Marianela los llamó y les dijo que estaba bien, que había hablado con su pareja y que habían terminado la relación. También agregó que no se iban a ver más. Sin embargo, Francisco no estaba dispuesto a dejar las cosas así y comenzó a acechar a Marianela. La seguía a todas partes y la buscó por todos los medios. Él quería que la jovencita regresara con él, pero ella estaba firme en su decisión.
Tras la ruptura, Marianela le contó a algunos de sus amigos sobre los constantes maltratos de su expareja, y ellos la apoyaron en su decisión de dejarlo. Con el paso de los meses se veía que Marianela volvía a ser esa joven alegre que todos conocían. Retomó las salidas con sus amigos, y fue precisamente en este contexto que ocurrieron los hechos. La madrugada del 27 de junio de 2010, la joven, que ya cursaba su segundo año de carrera universitaria, organizó en su casa una reunión a la cual asistieron varios amigos. Estuvieron jugando cartas antes de irse a una discoteca en Palermo, donde la vieron por última vez. Tras despedirse, acordaron que se reunirían más tarde para ver juntos el partido de la selección de Argentina contra México, por los octavos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero Marianela nunca llegó. Todos se preocuparon por ella, ya que no contestaba mensajes ni atendía las llamadas. Al día siguiente, su hermano Matías, de 23 años, quien había estado fuera del departamento que compartían porque se había ido a casa de su novia, comenzó a llamarla insistentemente, pero la jovencita no respondía. Ya caída la noche del 28 de junio, sin tener señales de la muchacha, Matías fue a buscarla al departamento. La escena que se encontró en el interior del inmueble del séptimo piso A fue horrible. Había sangre por todos lados y el cuerpo de Marianela estaba tirado boca abajo en la cama de una habitación, con un profundo corte en el cuello y múltiples heridas de arma blanca. Matías se quedó paralizado al ver a su hermana en ese estado. Al cabo de unos minutos, el lugar se llenó de policías que acordonaron la escena, donde se comenzó a recolectar cualquier evidencia que ayudara a esclarecer el crimen. Entre las pruebas encontradas estaban una colilla de cigarrillos y un porro de marihuana, una huella dactilar en una lata de gaseosa, además de otra huella con sangre y una muy similar a la de una bota militar, la cual estaba en una de las alfombras de la vivienda. Pero la policía no fue la única en llegar al edificio. Francisco también se presentó y a través del portero eléctrico habló con Matías, quien le comentó que Marianela había sido asesinada. Tras la noticia, el hombre sufrió una crisis nerviosa, al punto que debió ser asistido por psicólogos y derivado al hospital Ramos Mejía. En medio de las pericias realizadas en el departamento, los detectives descubrieron que faltaban algunas pertenencias de la víctima, entre ellas su computadora, 2 celulares, un equipo de DVD, el juego de llaves de la jovencita y además una gran cuchilla de un cajón de cocina, la cual se presumía podía ser el arma homicida. En un primer momento, los investigadores manejaron la hipótesis del robo, debido a los objetos faltantes. Ellos pensaban que Marianela se había encontrado o fue abordada en la calle por alguien que subió con ella a su departamento, cometió el asesinato y se llevó las pertenencias. Sin embargo, esto pronto fue descartado, cuando los testimonios de amigos y conocidos de la joven estudiante comprometieron a su exnovio. Uno de los compañeros declaró ante la policía que Francisco había agredido a Marianela en varias oportunidades durante su noviazgo, e incluso que desde hacía tiempo la acosaba y la amenazaba porque no quería retomar la relación. Por su parte, la madre de Marianela contó que tanto ella como su esposo y hasta las amigas le aconsejaban a la joven que se alejara de él por su carácter violento, pero evidentemente el sujeto la tenía dominada. Patricia no tenía dudas de que él le había quitado la vida a su hija, pero entendía que la justicia necesitaba tener pruebas para detenerlo. Luego de que el círculo cercano de la víctima contara sobre los episodios de maltrato, Francisco se convirtió en el principal sospechoso de las autoridades. Las sospechas sobre él se agudizaron cuando la policía descubrió a través de declaraciones del portero del edificio que 6 horas antes del hallazgo del cuerpo de Marianela, él había ido hasta el apartamento, luego de que el hermano de Marianela lo llamara por teléfono para preguntarle si sabía algo de ella. Al mismo tiempo, los exámenes forenses revelaron que la joven había sido golpeada. Le habían puesto también las manos alrededor del cuello en un intento de cortarle la respiración, y su cabeza estaba casi separada de su cuerpo, ya que la persona que le había quitado la vida le había hecho un corte muy profundo en el cuello. Tenía varias lesiones en el hígado y un traumatismo en el cráneo. Presentó un total de 23 heridas de arma blanca. Los expertos del cuerpo médico también determinaron que la víctima había muerto la noche del 27 de junio. Según el informe forense, Marianela opuso resistencia, pues presentó algunas heridas defensivas, entre ellas cortes en las manos y en la cara. Además, los forenses creían que para dominarla, el asesino la había acostado boca arriba en el suelo, se le había sentado encima y le había inmovilizado los brazos,
donde tenía varios moretes, apoyando todo su peso sobre ellos con sus rodillas. El 30 de junio, mientras los familiares y amigos le daban el adiós a Marianela en un emotivo acto, agentes de la comisaría Quinta detuvieron a Francisco en un departamento de la avenida Corrientes, donde incautaron una camisa de manga corta ensangrentada y 2 cuchillos que podrían ser compatibles con el arma homicida. En su indagatoria, el sujeto reconoció que el 24 de junio pasó la noche junto a Marianela en el departamento, pues aseguró que a pesar de que habían terminado su relación, se seguían frecuentando. Sin embargo, él dijo que la madrugada del 27 de junio había salido con una joven, a la cual pasó a buscar por Palermo y llevó hasta su casa en Caballito, coartada que fue ratificada por testigos. Para ese momento los detectives contaban con al menos 5 evidencias del posible autor del crimen, las cuales habían sido halladas en la escena del crimen, pero todas estas exoneraron a Francisco. Entre las pruebas analizadas estaban el ADN masculino encontrado en una colilla de cigarrillo, el cual no coincidía con el perfil genético del sospechoso, y ninguno de los amigos de la chica que habían estado unas horas antes de que le quitaran la vida en la casa. Asimismo, se obtuvo ADN masculino en el porro de marihuana, el cual también tenía ADN de Marianela. La muestra masculina no pudo ser identificada. Los amigos que estuvieron en la casa aclararon que sí habían fumado algunos estupefacientes, pero en una pipa de madera que había quedado sobre la mesa del cuarto, porque no tenían papel para armar los cigarrillos. Asimismo, la huella dactilar en la lata de gaseosa no coincidía con la de ninguno de los sospechosos ni las personas que habían estado en la casa. Los investigadores pretendieron entonces dar un giro en la investigación, con el análisis de la camisa ensangrentada y los 2 cuchillos que habían sido encontrados en la casa de Francisco. Ellos pensaban, como ya dijimos, que estos podían ser compatibles con el arma homicida, pero este nuevo indicio los devolvió al punto de partida, ya que una mala preservación de la prueba evitó que el resultado fuera concluyente. Otra prueba clave eran las imágenes de la cámara de seguridad del cajero en el que Marianela había sacado dinero el domingo por la madrugada a su salida de la discoteca. Los investigadores en esta no encontraron nada que los ayudara a esclarecer los hechos. Otro misterio fue cómo había llegado a un transporte público de la línea 132 el chip de uno de los celulares robado por el asesino. Esa línea fue reactivada en otro celular, perteneciente a un empleado de limpieza del transporte público, quien dijo que lo había encontrado tirado en el piso de uno de los autobuses, y luego de comprobar esto, él recuperó la libertad, ya que la policía lo había llevado a la cárcel para interrogarlo. El propio Francisco volvió a ponerse bajo sospecha, al declarar que cuando rompió su relación amorosa con Marianela, tenía fuertes discusiones con ella, y que además la joven le había reconocido 3 días antes de que le quitaran la vida que estaba saliendo con otro hombre. Sin embargo, a pesar de que tanto las autoridades como los familiares de la joven estaban convencidos de que él era el responsable de los hechos, no había ninguna evidencia científica que lo incriminara, por lo que luego de permanecer 14 días detenido fue liberado, libre de culpa y de cargo. Poco más de un año después, en diciembre de 2011, con el cambio de juez en la causa, la fiscal del caso, Marcela Sánchez, pretendió darle un nuevo impulso a la investigación y continuar indagando con el exnovio. Ante la nueva magistrada Karina Zucconi, quien había asumido la titularidad del Juzgado de Instrucción 15, la Fiscalía solicitó una serie de medidas que en su momento habían sido rechazadas por el otro juez, especialmente los peritajes psicológicos y psiquiátricos del sospechoso, los cuales a juicio de la acusación revelarían su personalidad y un perfil violento. Aunque la máxima autoridad judicial ordenó las pericias solicitadas, la Fiscalía no pudo hacer nada en contra de Francisco, quien tenía 2 cosas a su favor. No podían situarlo a la hora del hecho en la escena del crimen, ya que tenía una coartada, y su perfil genético no coincidía con el ADN hallado en las evidencias del departamento de Marianela. En distintos momentos de la investigación, algunas idas y vueltas empantanaron el camino a la verdad. Pese a tener evidencia, las autoridades no habían podido ponerle nombre y apellido al asesino de Marianela incluso después de 13 años. Entre 2013 y 2018, la jueza de instrucción sobreseyó a Francisco en 5 oportunidades, al creer que no había pruebas para incriminarlo. Ya a mediados de 2014, una nueva pericia dio otra perspectiva al caso. Aunque siempre se creyó que Marianela había sido asesinada la mañana del 27 de junio, con el avance de la causa, la Junta Médica modificó este dato, y se estableció que en realidad ella había sido asesinada
entre la noche del domingo 27 de junio y la mañana del lunes 28 de junio, día en el cual se encontró su cuerpo. Aunque ese mismo error había hecho que sacaran a Francisco del caso ya que tenía una coartada para esa noche, fue ese mismo dato quien lo puso nuevamente en el ojo de las autoridades, pues había algunas horas para que él cometiera el asesinato. Francisco, de 27 años, fue indagado nuevamente por orden de la Sala 6 de la Cámara del Crimen, quienes meses antes habían revocado el primer sobreseimiento que pesaba sobre él. Durante su comparecencia, el sujeto se limitó a decir lo que ya había declarado en el año 2010, es decir, que ese domingo había llegado a su casa alrededor de las 6 de la tarde, luego de haber salido con una chica, y que estuvo allí todo el día hasta que el lunes a las 7 de la mañana salió para ir a su trabajo. Dio alguna que otra precisión sobre el domingo, como que despertó en la tarde, y que luego vio por televisión el partido del Mundial de Sudáfrica 2010, en el cual Argentina le ganó 3-1 a México en los octavos de final. También recordó que su hermana llegó a casa 20 minutos después de que comenzara el partido, y se había quedado todo el domingo con él en el departamento. En la indagatoria, en la que además de la jueza participaron la fiscal Marcela Sánchez y el abogado defensor Rodolfo Benvini Videla, Francisco volvió a negar que él maltratara a Marianela, y dijo que si bien se llevaban mal, también tenía muchas malas amistades con los amigos de la víctima, porque cada vez que salía con ellos, ella tomaba mucho. Señaló que pese a que habían terminado la relación unos meses antes de los hechos, ellos se seguían hablando, se contactaban por mensajes telefónicos y hasta tenían encuentros sexuales, como supuestamente el jueves previo al crimen, en el que él dijo que había pasado la noche en el departamento de Marianela y había tenido relaciones sexuales con ella. Dijo que desconocía que su exnovia consumiera habitualmente algún tipo de estupefaciente fuerte, y que sí estaba al tanto de que en algunas ocasiones fumaba marihuana. Los hábitos de consumo de la joven estaban en la mira de los investigadores, ya que uno de los perfiles genéticos masculinos aún no identificados podía pertenecer al asesino, y se había hallado en un porro. Por lo tanto, la víctima podría haber estado fumando con este hombre. Aunque las autoridades querían volver a poner a Francisco como el principal sospechoso, al no tener de nuevo evidencias científicas que lo vincularan al crimen, fue sobreseído por segunda ocasión, y en 2016 por tercera vez. Para el año 2017, la acusación logró que la Cámara del Crimen ordenara un informe solicitado a Facebook para ver si se podía abrir la cuenta que utilizaba Marianela, donde según el fiscal podían existir pruebas de la violencia que ejercía Francisco sobre ella. Sin embargo, la compañía respondió desde Estados Unidos que los fundamentos brindados por la justicia argentina no alcanzaban para violar las normas de privacidad de Facebook, y ante una fecha límite que había impuesto el juzgado, el hombre fue sobreseído por cuarta vez. La causa volvió así al punto de inicio, con evidencias que podían conducir al asesino, pero sin sospechosos contra quienes cotejarlas. La jueza ordenó que la investigación retornara como un expediente NN, con autores ignorados, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 30, a cargo de la fiscal Marcela Sánchez, quien pese a los reveses no se rindió, y apeló una y otra vez, hasta que finalmente, después de todos los sobreseimientos, en octubre de 2018, logró que la Cámara del Crimen procesara a Francisco. El tribunal le dio la razón a la fiscal de instrucción y a la abogada Verónica Sichi, que presentaron apelaciones cuando la jueza dictó el sobreseimiento del hombre por quinta vez. Lo que cambió esta vez es que estaba la reconstrucción del hecho, el cual había revelado que Francisco tenía algunas heridas cuando fue indagado por primera vez. Para los camaristas Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laíño, esto fue clave, ya que la conclusión de la Junta Médica realizada en 2017 estableció que era altamente probable que las lesiones halladas en Francisco hubieran sido producidas por una persona que intentaba defenderse. Se mencionaron indicios clave, como el hallazgo de moretones y excoriaciones en un hombro, en los brazos y en algunos dedos de las manos de Francisco, quien en su momento dijo que eso se lo había hecho por los nervios, cuando se enteró de que a Marianela le habían quitado la vida. En los fundamentos, los camaristas destacaron que se acreditó que Francisco ejercía violencia física y verbal de manera reiterada, traducida en golpes, amenazas de muerte y hasta un intento de quitar la vida poniendo las manos alrededor del cuello, y que todos los allegados de Marianela habían sostenido que tenían un vínculo enfermizo y violento.
Si bien el acusado mantuvo su coartada para la madrugada y la mañana del 27 de junio, se sostuvo que se desconocía de manera certera qué había hecho y dónde había estado la franja horaria el día que acontecieron los hechos. También en ese lapso se supo que el celular del hombre dejó de tener actividad. Se indicó como posible móvil que se podría tratar de un crimen por celos, ya que el propio Francisco reconoció que antes de romper la relación amorosa con Marianela tenían fuertes discusiones, y que en su último encuentro con la víctima, que supuestamente había sido 3 días antes de los hechos, la chica le había contado que salía con otra persona. También remarcaron que en la casa del sujeto se hallaron recién lavados una camisa y un pantalón de cordero con una pequeña mancha de sangre en un bolsillo, cuyo análisis no arrojó ningún resultado porque era una muestra muy escasa. También se dijo que se le habían secuestrado 2 cuchillos que podrían ser compatibles con el arma que le había quitado la vida a Marianela. Basados en el pasado violento de Francisco y a las lesiones que presentaba, entre otros indicios, fue imputado por el delito de homicidio simple, cuya pena era de entre 8 a 25 años de prisión, ya que la figura del femicidio, que en este momento se castiga con prisión perpetua, no se incorporó al Código Penal argentino hasta 2013, es decir, 3 años después de que ocurrieran los hechos. A pesar de que no lograron procesarlo por este delito, el fallo le permitió a la familia de Marianela recuperar la esperanza que tenían en la justicia. Ellos pensaban que pronto este hombre estaría tras las rejas. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria mundial, el proceso se retrasó, lo que en parte jugó en contra de Francisco, pues para el año 2022 otra expareja del acusado con quien tenía un hijo lo acusó por violencia. De la nueva denuncia, la madre de Marianela manifestó que fue la propia víctima la que, sabiendo quién era ella, la contactó por redes sociales para contarle lo que había pasado, e inmediatamente se había movilizado para brindarle asesoría sobre lugares a los que tenía que acercarse para estar protegida, ya que Francisco estaba en libertad vigilada mientras esperaba el juicio. En tal sentido, los familiares de Marianela esperaban que se incluyera esta denuncia por violencia en la causa, ya que con esto se podía ver que Francisco representaba un peligro para las mujeres. Finalmente, el 11 de septiembre de 2023, Francisco, de 36 años, llegó al juicio en libertad. Este se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal número 29. Estaba integrado por los jueces Rodolfo Goener, Juan María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza. Durante el debate, el fiscal pidió que Francisco fuera condenado por el delito de homicidio agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, ya que afirmó que la causa se investigó sin perspectiva de género. Según lo planteado por la acusación durante el juicio, el plan desarrollado por Francisco fue dirigido para provocar la muerte de Marianela, a quien sorprendió y se valió de su superioridad física, y utilizando el objeto filoso de cocina le quitó la vida. Se sostuvo que durante los exámenes forenses se pudo determinar que se había ejercido mucha violencia en contra de la joven. El fiscal se apoyó en imágenes y videos de Marianela que fueron proyectados en una pantalla. En la primera parte estaba el cuerpo de la víctima, quien, como ya sabemos, había presentado 23 heridas. Para respaldar la acusación, la fiscalía subió al estrado a los peritos encargados de realizar los análisis forenses, quienes aseguraron que el asesino había actuado con mucho odio, mucha saña y muchas ganas. Se recordaron todas las lesiones que tenía el cuerpo de Marianela. Al ser interrogado el médico legista del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal le preguntó si Marianela había sufrido dolor, y él respondió categóricamente que sí. Luego tomó la palabra el perito César Romero, que analizó a Francisco cuando fue detenido en primera instancia. Aseguró que él había visto las lesiones que el acusado presentaba, y que tenían entre 48 y 72 horas, las cuales evidentemente habían sido hechas por Marianela para defenderse. El fiscal trató de trazar una línea de tiempo para explicar todo lo que había sucedido. También hizo mención al padre del acusado, que, como ya sabemos, había sido condenado por quitarle la vida a un bebé. Durante el debate, tanto familiares como amigas y conocidos de Marianela declararon que la violencia física y psicológica estaba presente en la relación, la cual calificaron como tóxica. A su vez, la familia de la joven estuvo representada en el juicio por los abogados querellantes Esteban Galí y María de la Paz Herrera, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas del Delito de la Defensoría General de la Nación. Los familiares testificaron sobre el impacto que tuvo para ellos la muerte de la joven, y lo difícil que era que el proceso se había extendido durante 13 años.
La madre de Marianela, Patricia, expresó que la expareja de su hija era un psicótico, que merecía estar en la cárcel, pues estaba convencida de que él era responsable de la muerte de su hija. Recordó a Marianela como una chica feliz, que le gustaba salir a bailar y a divertirse, pero también dijo que durante el tiempo que estuvo con Francisco se había convertido en otra persona. Mientras la mujer rendía su testimonio, el hermano de Marianela y el padre de la jovencita rompieron en llantos, por lo que fueron abrazados y contenidos por sus amigos y allegados. Durante la jornada ellos también declararon, pero pidieron que el único imputado por el crimen no estuviera presente durante sus testimonios. El primero en declarar fue Matías, quien recordó el momento en el que ingresó al departamento y encontró a su hermana sin vida. Al finalizar su declaración con lágrimas en los ojos, el joven fue a abrazar a sus amigos y familiares. Matías dijo que en el momento en el que él encontró el cuerpo de Marianela no vio a Francisco, pero Natalia Caballo, su pareja, quien también declaró como testigo, aseguró que ella se lo cruzó en la puerta del edificio y lo vio nervioso. Por su parte, el padre de Marianela recordó un cruce que tuvo con Francisco, cuando éste una vez le levantó la voz a la jovencita. Esto ocasionó que luego él le pidiera disculpas. A su juicio, Francisco se había ensañado con Marianela y consideraba que una persona así debía estar encerrada de por vida. La familia de la joven difundió una carta en la que reiteraron su pedido de justicia y que el único acusado del crimen pagara y fuera condenado, pues él era el responsable de haberles generado mucho dolor. También pidieron que fuera castigado en nombre de otras mujeres que habían sido víctimas de abuso. Por su parte, la defensa de Francisco, en ese momento a cargo del abogado Luis Rica, ahondó en las pruebas de huellas dactilares y perfiles genéticos hallados en el departamento de Marianela, las cuales, como ya sabemos, no eran coincidentes con Francisco. Aseguró que además ninguno de los cuchillos encontrados en la casa del acusado eran el arma homicida, mientras que introdujo la hipótesis de que los asesinos de Marianela fueron dos personas en lugar de una, remarcando que dicha probabilidad nunca se había investigado. En sus alegatos, el abogado defensor pidió la absolución de Francisco, al afirmar que no existían pruebas directas que lo vincularan con la causa. Tras el alegato, el acusado, quien estuvo acompañado durante todo el proceso por sus padres, tuvo la posibilidad de decir unas últimas palabras. Controlado, estaba controlado, estático y medido. En estas últimas palabras reconoció luego de 13 años haber sido violento con Marianela, algo que, como ya sabemos, había negado al inicio, pero dijo que esto no lo convertía en una persona capaz de quitarle la vida a otra, y aseguró que él no se la había quitado a Marianela. Durante la etapa final del juicio se enfatizó que el hecho fue producido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, ya que para el acusado Marianela era objeto de su pertenencia, por lo que se invitó al tribunal a ver el caso con perspectiva de género. Tanto la fiscalía como la querella desarrollaron sus respectivos alegatos, donde pidieron que el imputado fuera condenado a prisión perpetua. A su vez, las partes acusadoras solicitaron que se le revocara su excarcelación y se dispusiera prisión preventiva. Para la última jornada de juicio estaban previstos los alegatos de la defensa, pero sorpresivamente durante un cuarto intermedio los jueces anunciaron que darían su veredicto. Finalmente, el 29 de noviembre de 2023, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal declaró a Francisco culpable y fue condenado a cadena perpetua, al considerarlo autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía. Al momento de que el juez leyó el veredicto de culpabilidad, a Francisco se le notó un gesto de sorpresa en el rostro, mientras que el silencio de la sala fue quebrado por el llanto de los más de 20 familiares y amigos de Marianela. Francisco fue esposado y trasladado a una alcaldía de la policía de la ciudad, hasta que tuviera cupo uno de los penales del Servicio Penitenciario Federal. En tanto, el tribunal informó que los fundamentos de la sentencia se darían a conocer el 21 de febrero de 2024. A la salida de la audiencia, la madre de Marianela, Patricia, aseguró ante los medios que escuchar el veredicto fue algo terrible, pero a la vez algo muy bueno, ya que habían esperado esto durante 13 años de lucha. Aseguró que aunque eso no le devolvería a su hija ni los sueños que les habían robado, al menos le daría un poco de paz al alma de Marianela y también a su familia. Por su parte, Matías, el hermano de la joven, dijo que sentía que había vuelto a vivir después de esperar tanto por la condena. El padre de Marianela comentó que Francisco era un hombre cobarde, pues hasta el último momento no tuvo coraje de decir lo que le había hecho a la joven. En tal sentido, algunas amigas de Marianela, entre ellas una joven llamada Belén,
reconocieron que el veredicto la sorprendió, pero estaban felices de que al final se había hecho justicia. A pesar de los vaivenes en el proceso judicial, el arduo trabajo de años de las autoridades y de los familiares de Marianela, que no bajaron los brazos, rindió sus frutos, y el responsable fue duramente castigado. Después de muchos años se obtuvo justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, como siempre decimos, una joven que perdió la vida a manos de un hombre que no podía aceptar que ella ya no quería estar con él. Un caso que tomó mucho tiempo para resolverse, que tuvo a la familia en vilo. Realmente debe ser una situación muy fea pasar por 13 años esperando justicia. Una situación desgarradora y bastante dura para ellos, pero al final obtuvieron una condena de cadena perpetua para el asesino de Marianela. Aunque ya se le había exculpado en varias ocasiones y su defensa trató de nuevo de quitarle toda la culpa, este hombre pasará muchos años tras las rejas por haberle quitado la vida a su expareja. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir también en mis otras redes, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.